Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Casañé y continuando con el especial de Sitges de este año, hoy pasa por la review Hermana Muerte, película inaugural de este año y hoy se estrena para todo el mundo de la mano de Netflix. Dirigida por Paco Plaza, director que explora el universo de Verónica a través de uno de sus personajes más icónicos de aquella película de 2017 que el mismo Plaza dirigió y protagonizada esta vez por Aria Bedmar, Maru Valdivieso y Almudena Amor. En la España de la posguerra, Narcisa, una joven novicia con poderes sobrenaturales, empieza a trabajar de profesora en un antiguo convento, ahora colegio para niñas. Conforme pasen los días, los extraños sucesos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan terminarán por llevarla a desenredar la madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus moradoras. Nadie esperaba una precuela de Verónica, la exitosa película que se hizo extremadamente popular tras su publicación en Netflix en un muy oportuno Halloween de 2017. Tras este éxito inesperado, la cinta ha dado mucho que hablar, especialmente tras una edición en Blu-ray de la misma para la FNAC, donde contó con un cómic firmado por el Torres y Juan Fra MB, sobre la monja ciega que percibe que Verónica, la protagonista de la película, con el mismo nombre, interpretada por Sandra Escacena, se ha metido en un buen lío esotérico del que no puede salir. El caso es que eran muchos indicativos que podían explorar un personaje secundario como el de Sor Narcisa, conocida en el colegio como Hermana Muerte, por su aterradora apariencia, y con este apodo potente y prometedor, y las ganas de Netflix de seguir generando horas de reproducción, para qué negarlo, tenemos todos los factores necesarios para la realización de esta película. Lo mejor es el uso del color a lo largo del metraje y un mayor empeño de Paco Plaza por la estética del film, un factor que ha reconocido en la rueda de prensa que tras rodar La abuela con Carlos Bermúdez, este le decía que no se preocupase de contar pocas cosas y que lo que esté contando esté verdaderamente bien hecho. Y este factor es una de las cosas que más se nota que ha puesto en práctica, dotando al film de un aura muy poco comercial, pero que cuando se tiene que poner en marcha tiene momentos buenísimos. De hecho, alguna de las set pieces ha hecho aplaudir al Auditori, que será que eran los primeros minutos del festival, será que estábamos embelesados por la belleza cromática de la película, pero hasta llegar ahí estábamos bastante calladitos. Eso y la imagen que dejo por aquí, donde los miembros de la prensa le hemos pedido a Paco Plaza que nos hiciese una foto de grupo para hacer un antes y después, y Paco Plaza pues nos ha puesto manos a la obra y de paso os dejo un reto de buscando a Wally a ver si reconocen entre tanto buen profesional. Lo peor es que la primera parte se puede tornarse un tanto repetitiva y demasiado contemplativa, especialmente con unos planos que son auténticos planazos, pero lo que para los amantes del susto rápido notarán en demasía que la película tarda bastante en arrancar. Tampoco se libra que el fan devorador del terror va a tardar poco en ver por dónde van a ir los tiros del metraje y se puede aburrir al descubrir el meollo de la película demasiado pronto. Eso y que los no fans del Cuarto Milenio y sus programas especiales de Visiones de la Virgen se van a perder algunas referencias que, conociéndolas, se degustan bastante más esta buena precuela de Verónica que, por ser un encargo de Netflix, dudamos que vayamos a tener en nuestras estanterías y eso siempre es un punto negativo. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,3, en Film Affinity un 6,1 y en Error de Record vamos a ser un poco más generosos y vamos a darle un 7 porque la película es de las que deberían verse en una sala, pero que a los fans de Verónica no sé cómo les va a dejar el culo, más sabiendo que la película va por otros lados y no sé hasta qué punto le van a llover palos. Para mí, una buena película de inauguración y merecía bastante más. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que doy mucho sobre el contenido de este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.